Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Quien Tiene la Razón. Hemos, por supuesto, empezado este programa recordando los goles que hace un ratito nomás hemos gritado, los goles peruanos en Sao Paulo, Brasil. 3-1 a la selección boliviana, lo que coloca al Perú en una muy buena posición para pasar a la segunda ronda en la Copa América. Por supuesto, todo depende del partido que se está jugando también en estos momentos. Confiamos en que los brasileños van a saber golear como debe ser a los venezolanos y así nos ayudan para llegar tranquilos y sin sobresaltos al siguiente, a la siguiente ronda. Por supuesto, Rob Reina está en las calles de Lima y nos cuenta cuál es la emoción que se vive en estos momentos. Rob, buenas noches. Patricia, un partido aparte el que se vive acá en Miraflores, o bueno, se ha vivido hace unos instantes por parte de la hinchada peruana. Justo la policía ya disuadió un poco a los hinchas a que empiecen pues a abandonar la vía, pues se han trasladado por toda la avenida Diagonal, luego por la calle Berlín hasta la calle Bellavista, y ya en esos momentos la policía ya prefirió decirle pues a los hinchas que dejen que digamos de alguna manera que dejen la vía para poder permitir el tránsito. Sin embargo, aquí en la calle de las Pisas, la tradicional calle de las Pisas, conocido ahora como el pasaje San Ramón, continúa todavía la algarabía de parte de los hinchas y vamos a aprovechar para conversar un poco con ellos, pues todos están emocionados por este triunfo en el cual Perú no solamente jugó bonito, sino que además goleó con 3 goles que todos gritamos. Amigo, el domingo, ¿a qué hora? El sábado contra Brasil, ¿ganamos o no? Ganamos, compadre, ganamos 2-1, ganamos. ¿Gole de quién? De Perú, papá, ¿de quién? De Farfán y de Paolo, compadre, listo. No importa que Brasil sea local. Nada, compadre, ganamos, sí o sí. Perú va a ser local. Ganamos, sí. Esa es la emoción de parte de los hinchas. Patricia, como podemos observar, el fútbol es un deporte que de alguna manera une a todos los peruanos, más aún en este tipo de acontecimientos como un partido de Copa América, que no cabe duda que era un partido en el cual teníamos que ganar sí o sí. Habíamos ahogado el grito de gol luego del partido contra Venezuela y hoy pues se han gritado 3 goles hermosos aquí en el corazón de Miraflores. La municipalidad colocó una pantalla gigante para que personas de distintos distritos puedan venir a disfrutarlo y así ha sido. Nosotros estamos acompañando ahora a la barra Nación Bicolor, quienes han armado la fiesta durante cerca de 30 minutos por las calles, gritando, cantando. Ya en estos momentos ya se ha reducido un poco la cantidad de gente, la cantidad de hinchas. Entendemos también que la municipalidad tiene que también conservar el orden que es el distrito, pero la fiesta continúa. No importa que sea martes, Patricia, la gente continúa celebrando. Y además de cara a lo que va a ser un importantísimo el sábado contra el dueño de casa, contra Brasil. Este es el ambiente que se vive en estos momentos, Patricia, en el corazón de Miraflores. Terminó el partido hace más de media hora, pero continúa todavía la celebración de algunos hinchas peruanos muy emocionados. Vuelvo contigo, Patricia. Muy bien, Rob, a disfrutar esta transmisión. Normalmente te toca transmitir desde el Congreso, así que aprovecha que estás en medio de la felicidad y no del pleito para poder recargar energía. Así es, ese es un Perú que está allá afuera, que está con ganas adelante, en todo sentido. Vamos, ¿no? Nuestros políticos deberían estar a la altura de todos esos chicos que se paran horas, llueva o no llueva, a alentar a su equipo. Somos la mejor hinchada del mundo con el peor Congreso de la historia. Vamos a conversar sobre la reforma política con nuestros invitados el día de hoy. Tenemos también algunos temas que tienen que ver justamente con la relación dentro del Congreso, entre los congresistas, que es importante analizar. Está con nosotros Domingo García Belaúnde, constitucionalista. Domingo, muy buenas noches. Gracias, Patricia. Está Óscar Urriola, expresidente del Tribunal Constitucional, y el periodista Gracias, Jaime Patricia. Delgado. Jaime, ¿cómo está? Gracias. Buenas noches. ¿Vieron el partido? Claro. Claro. A gritar cada gol. Da un poco de pena, ¿no? Cuando yo veo esta juventud, esta cantidad de gente tan emocionada, con tantas ganas de que las cosas salgan bien, con un país que podría estar creciendo a niveles mucho mayores, con unas instituciones que podrían estarse fortaleciendo, ya se ha generado como un desfase, ¿no? Entre un país que sale adelante por su cuenta y un Estado que no lo acompaña, ¿no? Sí. Es como triste, ¿no? Sí, eso, claro, tiene dos expresiones ahora, ¿no? Una, el incremento de la popularidad del presidente Vizcarra gracias a su confrontación con el Congreso, la cuestión de confianza y todo lo demás, y al mismo tiempo nulo crecimiento del mes de abril
ese contraste entre la popularidad presidencial y el atraso, la parálisis económica es notoria, y eso tiene que ver con falta de decisiones del Estado, del gobierno en temas claves. Este mes, por ejemplo, el gobierno tendría que decidir dos cosas muy importantes. Uno, la licencia de construcción de Tía María, porque se vence el estudio de impacto ambiental ahora dentro de 7 semanas. Y dos, incorporar en el Plan Nacional de Competitividad, que también tiene que aprobarse en las próximas semanas, las reformas laborales y tributarias de las que se viene hablando hace siglos. Tienen que ser incorporadas. Si hiciera esas dos cosas, habría una suerte de punto de inflexión, digamos, ¿no? Cambiaría un poco el ánimo nacional en lo económico, favorecería, digamos, nuevamente habría esperanza para la inversión, para que haya más inversión, más empleo, ¿no? Ese es un tema. El otro tema es esto de Vizcarra, el presidente Vizcarra, digamos, desafiando nuevamente al Congreso, amenazándolo con la disolución, cuando estamos en una etapa en la que hay que crear el clima para lograr un consenso en la Comisión de Constitución. No sé cómo, pero se necesita crear ese clima para permitir una discusión ordenada, digamos, sincera, genuina, que permita llevar a acuerdos, a consensos en torno a estos temas complicados de la reforma política. Pero ese petardeo que ha hecho el presidente nuevamente enardece pues a los que se oponen a los planteamientos del Ejecutivo. Entonces, esas disonancias preocupan, ¿no? Preocupan porque, si no, el presidente se está convirtiendo en algo así como un equipo que tiene una hinchada pero no mete ningún gol, ¿no? Entonces, en algún momento la gente se cansa, ¿no? Uno no le hace barra a alguien que no hace más que alardear. Y a ver, doctor Urbiola, me gustaría ir 2 interpretaciones, por favor, de los abogados. Primero, si es posible esta suerte como de cuestión de confianza en diferido, ¿no? Me diste la cuestión de confianza y yo voy a decidir si me la diste o no dentro de un tiempo. Y lo otro es, yo a veces me pregunto, ¿le interesa realmente al presidente la reforma política o es un pretexto para poder salir y golpear pin al Congreso, para pin subir en las encuestas? Porque ¿cómo dice esas declaraciones a 24 horas de que vayan a ir a la Comisión de Constitución su ministro y el señor Toestada a tratar de coordinar con la Comisión los cambios de reforma política? Sí, pareciera de que esa es la intención del presidente Vizcarra, pero es importante, Patricia, revisar la amplitud de la cuestión de confianza. Antes de ingresar a tu programa conversábamos con Jaime sobre este aspecto y sostenía que la cuestión de confianza, que en realidad es una institución, podríamos decir, novísima, sobre la que no se ha legislado en una ley de desarrollo constitucional, tenemos la sentencia del Tribunal Constitucional. En mi concepto, la cuestión de confianza se da sobre una política de Estado que en esta oportunidad ha sido el fortalecimiento institucional, democrático por supuesto, y lucha contra la corrupción. Eso no se queda ahí y el Tribunal Constitucional ha dicho que es parte de la cuestión de confianza las iniciativas legislativas, claro, que desarrollan esa política de Estado. Ya, pero esa discusión ya la superamos. Así ya es, sobre eso ya sabemos que sí se da. Justamente ahí está el problema, Patricia, porque el presidente Vizcarra sigue insistiendo en que si varían la esencia de estas iniciativas, ¿no?, él va a accionar conforme a la Constitución y da a entender de que va a disolver el Congreso. Y eso no es correcto por la razón siguiente. El Ejecutivo no tiene la posibilidad de hacer reforma constitucional más allá de la iniciativa legislativa de reforma constitucional. Ahí se agota. Por eso es que no puede observar una reforma constitucional. Y en lo que concierne a las reformas legales, si estas tampoco satisfacen su expectativa... O sea, se refiere a las que no son cambio constitucional, ¿sí? Él tiene la posibilidad de observarlas. Entonces, ¿para qué tendría que acudir a la disolución del Congreso en la medida en que se varíe la esencia? Si tiene la herramienta de la observación respecto de las iniciativas legislativas y no la tiene respecto a la reforma constitucional. Entonces, el presidente, de acuerdo con lo que nos ha dicho el doctor Urbiola, Domingo, estaría... no solo estaría haciendo una movida política riesgosa, sino que legalmente ya no es posible no dar... disculpen la redundancia, no dar por dada la cuestión de confianza, ¿no?
Bueno, yo tengo una postura distinta, no contraria, sino distinta. O sea, yo me he puesto a estudiar el asunto cuestión de confianza, que es una categoría del constitucionalismo europeo parlamentario que se introduce en el año 1933 en el Perú, se repite en el año 79 y se repite en el año 93, pero ahí metieron la mano en la redacción y la hicieron un poco imprecisa. Sin embargo, el único artículo de la Constitución que habla de la disolución del Congreso es cuando 2 gabinetes son censurados o denegada la confianza. ¿Solo gabinetes? Solo gabinetes. Si a eso añades que el artículo siguiente, 135, dice lo mismo, si a eso añades cómo funciona en Europa, que te lo puedo explicar porque tengo un diccionario constitucional europeo en la mano, no lo voy a hacer. Y si a eso añades... Si lo necesitamos, lo requerimos. Si eso añades que yo he tenido en mi archivo un artículo de Carlos Torres y Torres Lara, presidente de la Comisión de Constitución, que en su parte final, peruano, 11 de mayo del 94, dice que la disolución solamente cae contra 2 censuras de gabinetes que van a exponer la política del gobierno, artículo 130, y acá lo dice. Es el amarre entre el 130 y el 134 el que posibilita la disolución. O sea, no puede disolver el Congreso. Eso es un cuento, en mi opinión, que nos ha vendido a todos los peruanos, y como los congresistas no estudian, viven atolondrados o se fijan en la billetera y en la quincena y en el seguro de la mamita que paga el Congreso, entonces se asustan. Esa es la verdad. De acuerdo con esa discusión, sí, señor. Pero la cuestión de confianza, si es denegada, entraña la renuncia del gabinete. Sí. Entraña la renuncia del gabinete y el nombramiento de un nuevo gabinete que tiene que ir... Es el mismo efecto que la censura del gabinete. No es así, pues, mi querido Jaime. ¿Por qué? No. La cuestión de confianza denegada origina la renuncia del gabinete, por supuesto. Y ese nuevo gabinete va al Congreso. Y ahí tiene que tener la confianza, porque si le dan la censura, 1-0. Ese es el arma. Y eso está explicado. Ya hubo una censura antes. ¿Cuándo? No hubo un gabinete. El gabinete Zavala no fue censurado. No. El gabinete Zavala solicitó confianza. Indebidamente, en una interpelación a Marilú Martans, lo interrumpió para hacer una cuestión de confianza. Le dijeron que no y se fue a su casa. Y se acabó. Pero entonces la cuestión de confianza pedida por el gabinete es solo cuando va a recibir su investidura, digamos, cuando el Premier va a recibir... Así es, palabra, dicho ese paso, discúlpame que está mal puesta, porque eso es del parlamentarismo europeo. Acá el Congreso no invita a nadie porque ya juraron, pero eso es otro problema. El asunto el problema más pero el problema semántico, le agradezco la precisión. Pero que no tengo ningún problema. ¿Cuál es el efecto de la censura? 2 nuevos gabinetes van, el Congreso los censura y a la segunda se van a su casa. Para entender el razonamiento del doctor García Belaunde, porque entonces serían varias cosas a las que en el futuro se le podrían imputar al señor Vizcarra si cierra el Congreso, ¿no? O sea, si lo cierra, lo hace indebidamente. De acuerdo, porque pero además entonces hay 3 reformas constitucionales que él no puede observar. Bueno, él efectivamente yo creo que no puede disolver el Congreso en estas circunstancias, además porque la cuestión de confianza no admite pues 2 tiempos, ¿no? Sí, claro. Es un solo tiempo, ¿la das o no la das? Es un solo tiempo. Además, pero creo que eso es indiscutible, ¿no? Por eso creo que es indiscutible. Lo otro podemos debatir, pero con eso ya es como se cae Maduro, ¿no? Pero también hay que decir que si has dado confianza, la has dado a un cierto número de proyectos de ley que han sido presentados. Una política, pero toda política tiene un contenido y el contenido está expresado en esos proyectos de ley. Entonces el Congreso de alguna manera tiene que honrar esa confianza que ha dado, digamos, por asunto ya ético. Entonces ahí el tema es ponerse de acuerdo con el Ejecutivo. Tiene que haber algún consenso porque tampoco, digamos, quizás se pueden mejorar algunos proyectos, se pueden modificar, pero mediante un consenso. 3 son reformas constitucionales, ahí no cabe observación. No, constitucionales no, pero las legales. Digamos, aquí la discusión principal ahora sobre lo que tiene que ver con la reforma política propiamente dicha, en la estructura política de los partidos políticos, son reformas legales, no son constitucionales. Correcto. Y hay una discusión muy fuerte que no, digamos, están en posiciones diferentes. Entonces hay que crear el clima, vuelvo a repetir, para que, como se trató de crear ahora, con la presencia de Tuesta, con la presencia, pero por supuesto, como el presidente había arremetido amenazando con la disolución, tuvieron que pasársela 2 horas en la comisión de hoy día para terminar redactando un documento de protesta contra el presidente. Sí, exacerbó los ánimos, las 4 fujimoristas estaban furiosas, el pobre Tuesta no podía responder bien las preguntas. Es una cosa
sea, si quieres crear el clima para entenderse, no puedes meter carbón, pues es una cosa elemental, presidente Vizcarra. Ahí es donde me interesa, porque hay un aspecto legal que todos tenemos claro que en 2 tiempos ni hablar. Encima el doctor García de la Hunde tiene encima una interpretación que dice ni siquiera estuvo bien pedido, pero bueno. Exacto. Pero además, sobre eso hay discusión, pero además coincido con Jaime en que pediste la cuestión de confianza por ética, el Congreso tiene que actuar de determinada manera, pero de eso lo ganas además peleando en el terreno, en la cancha política, como se hizo con cada uno de los proyectos del referéndum. Así es. No lo ganas. ¿Cuál es el sentido? Tiene que persuadir, convencer, ¿no es cierto? Hacer política. Hacer política. Me parece que ya el Premier y el Ministro de Justicia han concurrido a la comisión y están en esa línea. Como debe ser y debía haber sido antes. Y el Premier además se ha reunido hoy día, creo que con Acción Popular, hace unos 2 días se reunió con Fuerza Popular, está tratando de buscar el clima para llegar a acuerdos. Y el propio Premier, yo creo, debería ir él mismo a la Comisión de Constitución, porque se ve que él entiende los proyectos que ha presentado y los explica bien. Él podría llegar a acuerdos, podría ceder en algunas cosas, en fin. Pero yo creo que además incluso el Premier debe tener como sus reparos de ir en contextos como el que le acaba de poner Vizcarra, irá después. Ya está, probablemente va a volver. Le mete cabe. Le ha metido cabe. Vamos a escuchar un pedazo de la participación de los congresistas en la Comisión de Constitución, donde efectivamente, como señala Jaime, hubo toda una discusión previa, además en la que tuvo que participar de manera incómoda el ministro de Justicia sobre esta posibilidad de cierre del Congreso en diferido que planteó el presidente Vizcarra en su última entrevista. Veamos cómo lo discutieron. Entonces peor se ponen, porque son cobardes. Aquí en el Perú, Presidenta, los que tienen un poco de poder, como el señor Vizcarra, en lugar de enfrentarse valientemente a enemigos fuertes, solo son valientes cuando los enemigos son débiles. Y entonces, como ven que el Congreso hace lo que ellos quieren, entonces por eso es que salen con ese tipo de discursos. Les están asesorando al presidente, poniéndolo en este estado de confrontación y creando más incertidumbre, quieren llevar al país a la bancarrota, quieren llevar al país al caos. No me digas que con reformas políticas vamos a solucionar el problema del hambre, de la anemia, del desempleo, de la subida de la gasolina, del pollo, la inseguridad ciudadana que nos tiene a todos asustados, señor, porque nadie está seguro ni en su propia casa. Considerábamos que estábamos yendo por las vías democráticas de la conversación, del diálogo, de la búsqueda de consensos para llegar a acuerdos. Esta declaración evidentemente ha sido inoportuna, por decirlo menos. Perturba el ánimo de diálogo y de conciliación que el Congreso de la República ha venido observando y también, por lo menos, la cabeza del gabinete ministerial con el ministro de Justicia. Frecuentemente acá. El origen y el sentido de la reforma política que ha propuesto es tener más poder. Y de eso no estamos hablando. Y ese no es un problema de asesores. Es un problema de relaciones entre autonomías y equilibrio de poderes. Y eso está puesto en cuestión. Bueno, lo dicho, ¿no es cierto? Lo dicho. Un ambiente de crispación absolutamente innecesario que se podría haber evitado. No sé si ustedes son de la misma idea, pero yo recuerdo... no que, bueno, pues han pasado muchos años, pero cuando a Toledo le iba muy mal en las encuestas hacía lo que tenía que hacer, porque ya se había echado el alma en la espalda, pues, o sea, no, los presidentes con baja popularidad hacen lo que les toca, porque ya tiraron la toalla. En cambio, los que están demasiado pendientes y se suben y bajan 1 o 2 puntos, toman decisiones como de ir a trepar a unos venezolanos a un avión para tratar a todos los venezolanos de delincuentes, porque eso te da puntos, independientemente de que eso sea mínimamente ético, ¿no? Responsabilidad, creo, de este asesor argentino, Maximiliano Ayar, ¿no? Que es un experto en comunicación política, digamos, pero es un experto en comunicación política de corto plazo. Le aconseja al presidente qué es lo que tiene que hacer a cada instante para capitalizar alguna situación y ganar popularidad y ganar puntos. Pero eso no es gobernar, para ganar una elección, que necesitas en poco tiempo, ¿no es cierto?, subir puntos. Exactamente. ¿No? Entonces, según parece, este señor es pagado por el BID. Dicen que $30.000 mensuales. ¿Qué tendría que habría que verificar si eso es cierto, porque, digamos, el BID estaría contribuyendo a, digamos, no sé, a distorsionar la función de gobierno en el Perú. Eso no es, pues, no es un objetivo del BID, ¿no? Y esa actitud, Patricia, se repite, por ejemplo, en
esta declaración cuando dice que ha cruzado una carta al fiscal renunciando a la inmunidad que él tiene como presidente y jefe de Estado. Yo creo que eso es peligroso. No, es un chiste, que es distinto. Así es. Porque no lo puede renunciar. No puede, mentira, él no puede. mentira. Esa inmunidad es al jefe de Estado, no al señor Vizcarra. Y tiene la finalidad de preservar la institución del jefe de Estado para que no se distraiga pues en atender juicios y tenga que atender la cosa pública. O sea, eso no lo beneficia al señor Vizcarra, lo protege al jefe de Estado. Y por lo tanto, en todo caso, desde el punto de vista político podría quizás conseguir algún rédito, pero desde el punto de vista jurídico esa carta no pasa. Pero yo tengo una impresión más, no soy muy optimista como algunos. Yo creo que Vizcarra va a seguir así, se va a ir al hoyo, porque no ve las cosas, está empujado por las encuestas y se va a ir al hoyo. Y si por angas o mancas disuelve el Congreso hipotéticamente, aunque no pueda hacerlo, por fin lo puede hacer en la práctica, van a haber 6 u 8 meses de vacío en la cual no hay Congreso, no hay investigaciones, no hay nada, que va a ser un caos. Yo no creo que llegue tan lejos, pero sí es verdad que el Congreso y otra parte que no vemos es que el Congreso también que le da como gasolina al asunto. Sí, no, claro. Ay, ¿no? Qué manera de alentar el discurso de Vizcarra. Así es, evidentemente. A veces prende la tele y dice, sí, bueno, porque lo tal para cual, ¿no? Tal para cual. Pero roto por un descosido, decían las abuelas. Así es, pero quisiera comentar un poco lo que ha dicho Domingo, porque me parece que yo no creo que no esté en los cálculos del presidente Vizcarra disolver el Congreso, porque si él disuelve el Congreso, en realidad es lo que a él, digamos, objetivamente le conviene, porque él convoca elecciones en 4 meses, en octubre, digamos, y él ganaría, él tendría mayoría en ese Congreso, con toda seguridad, porque disolver el Congreso ya le da, eso solo le da una popularidad pues del 80-90%, y que digamos, que pierda pues 10 puntos de popularidad hasta octubre, y ahí tendría mayoría en ese Congreso, o casi mayoría, y con otros sumaría una mayoría, y entonces en octubre todavía tiene tiempo para hacer pues las reformas mismas que está buscando ahora, si es que realmente las está buscando. Pero Jaime, ya no le da tiempo, ¿ah? Sí le da tiempo. No, ese Congreso se instalaría en diciembre, en realidad. No. Para efecto, porque la Constitución habla en octubre, de que noviembre. Tú convocas dentro de los 4 meses, puedes convocar y se instalan en diciembre. Bueno, se puede además, en noviembre. Además, ten en cuenta que los que están ahora se van y vienen otros que no sabemos quiénes son. Y estos que se van regresan el 21. No necesariamente, porque han sido elegidos por un periodo de 5 años. Eso es bien discutible. No, bueno, pero sobre eso hay discusión. Yo comparto tu opinión, ¿eh? Esa es otra discusión. Pero lo que voy es que objetivamente a él le conviene. Entonces el problema es ese, que de repente él no ha descartado esa posibilidad. Quizás lo que de alguna manera no lo convenza es que quizás no tenga una convicción tan fuerte en torno a la reforma política, porque si realmente la tuviera ahí sí sería peligroso, porque buscaría la disolución para hacerla. Entonces ese es el problema. Pero yo creo que la puede lograr mediante consenso ahora. Es que yo creo que logrando... ¿No le interesa la reforma política? No, aún más no le entiende. Yo no sé, yo no Domingo no le da ningún... Pero es que, no le otorga nada. ¿Cuál es la trayectoria de este caballero? Moquegua Lima, punto. Es un provinciano cultural, no geográfico. No, eso no le impide entender la reforma política. Eso es cultura, Para entender las cosas políticas hay que tener un mínimo de cultura, y él no la tiene. Presidente regional. Pero qué cosa, pues Moquegua es chiquitito, pues. No le recomendaría, doctor García Londe, que no transite ese discurso que ya trajo muchos problemas. Yo sí creo que hay una suerte de... No estamos mirando lo que pasa con las autoridades regionales, y ese es un punto interesante. Se están generando liderazgos regionales muy interesantes. Vizcarra lo fue. Vizcarra, ningún sonso, se paró, pues, el que originó todo el moqueguazo. Pero una persona sin liderazgo y sin capacidad de entender el entorno en el que está, no te mueve todo eso hasta conseguir el canon que quiere. O sea, no era un señor que estaba sentado en un escritorio que el liderazgo político de Vizcarra se construye sobre la base de cosas bien interesantes. A mí me parece que sí es como lo querían, como dirían las abuelas, un matalascayano. Claro, no hay que subestimarlo. Me parece que... Si tú, por ejemplo, comparas a Vizcarra con Toledo acabó mucho mejor, aunque tuvo 6%.
porque tuvo buenos ministros, dejó hacer y el país creció. Esa es la verdad. Bueno, pero es que Toledo acabó bien porque no estuvo, pues, ¿no? No importa, pero es como el dueño de la fiesta que construyó un buen, que contrató un buen organizador de fiesta, él se dedicó a chupar. Es interesante eso que tú decías de que él tenía con tan baja popularidad que ya no tenía nada que perder y entonces avanzó en 2 o 3 reformas. Así es. El presidente Vizcarra tiene ahora nuevamente ha acumulado capital político, pero él es avaro con ese capital, no lo usa para invertirlo en las reformas que hay que hacer, en las decisiones que hay que tomar, tía María, las reformas laborales, tributarias, económicas, en fin. Eso es lo que tiene que hacer este mes. Si no lo hace, pese al capital de popularidad que ha acumulado nuevamente, ya pues... Es que no lo va a hacer, pues hay que ser realista. Es que además, yo creo que sí lo va a hacer. Bueno, yo creo que... ¿Para qué cree usted? Jaime ha dado una figura que me ha parecido interesante. Es avaro con su caudal político. Uno guarda para algo, a menos que sea de esos amarretes que piensan morirse con su plata bajo el colchón, que no creo que sea el caso de Vizcarra. Y obviamente la reelección no está en sus planes, pero sí quiere... ese caudal lo quiere guardar para un futuro. Es un hombre joven, claro, ¿no? Claro. Él se estará proyectando, puede pasar 3 veces presidente del Perú. Él está pensando más en el inmediato, o sea, ni en el mediano plazo siquiera. Porque en si el mañana, pensara, digamos, o sea, básicamente. En el largo plazo tendría que haber pensado en las reformas políticas, la bicameralidad. Sí, no sé si estás de acuerdo conmigo. No habría planteado la no reelección. Así es. La bicameralidad fue una decepción. Efectivamente. Y quisiera tocar el tema que tocó Domingo. Es cierto, Vizcarra es provinciano, no tiene formación política, lo que tiene es una experiencia administrativa. Él es ingeniero. Pero el padre era político. No sé si no tiene. Sí, pero es que... El padre era aprista, ¿no? Bien aprista, además. Tiene formación. No sé qué es tener formación política en el Perú, francamente. No, yo creo que quizás eso se puede heredar, ¿no? Pero se nota que no tiene formación política porque es evidente que no está actuando políticamente. Al contrario. Está actuando políticamente, solo actúa políticamente. Pero en función de en ese sentido es un político cortoplacista que potencia cualquier situación para... En todo caso, rectifico. No lo que he querido decir, no es exactamente, estadista. Lo que tenemos que tener como presidente es un estadista, no solamente, es un cortoplacista. Pues un estadista es una persona de una visión a largo plazo, una visión de Estado, que está mirando más allá. En lo que no es cortoplacista es en la famosa reforma del sistema judicial y la propia reforma política. Así es. Pero la reforma judicial ha fracasado, pues. Ha fracasado. Hace un año que se votó el Consejo de la Magistratura y no hay nada todavía. O sea, la reforma judicial fracasó. Ha tenido un traspié. Yo no diría que ha fracasado. Yo tampoco diría que tres traspiés. Y yo insisto en el tema de la bicameralidad. Lo que pasa es que han pedido un plazo para ampliar que se va a ir hasta fin de año. O sea, no va a haber una reforma de la parte de justicia antes de 1 año y medio. Esa es la verdad. Pero es verdad que no la ha habido en 20 años. Entonces, es verdad que no la ha habido en 20 años y que vamos a ir vía ensayo-error, porque tampoco es tan sencillo como encontrar la fórmula perfecta a la primera. Claro. Y por lo menos se animó a hacerla. O sea, que ahí sí yo... La perspectiva de que... Sí, lo doy beneficio de la duda al presidente. En el Perú. No es nada, 1 año y medio. No es nada. Son 200 nomás. No, la audiencia del... Ahora, eran españolas, no eran ahora peruanas. Cambiemos... Era otra gente. Así como en el... Es igualito a lo que era antes. Como en el box cambiamos de punching vaca. Hoy le dimos a Vizcarra. Ahora vamos al Congreso. El Congreso de la República tiene hoy día discutido el planteamiento que es muy interesante de reforma de partidos políticos que está en la reforma planteada por la Comisión Tuesta. Sí. A mí me parece una falacia decir ahí no hay gente de los partidos políticos. Los partidos políticos que están ahí hace años nunca han planteado una reforma en todos estos años que permita modernizarlos. Así que calculo que la reforma tiene que venir de fuera, porque ellos así como están se quedarían. Es como el Poder Judicial. Igual. Exactamente. Y me parece discutible, pero hay puntos sumamente atendibles que, por ejemplo, consisten en esta elección universal, única, para las primarias, que te quita de encima las benditas 700.000 firmas, que era una locura. Lo de la firma está vinculado más bien al tema de la inscripción. Tú vas a poder inscribir ahora un partido
con ya no con firmas de adherentes, sino con militantes, pero solamente 13 o 14.000. Pero además, en las internas tienes que pasar el 1.5% del total de votantes. Así es. O sea, es una valla. Eso es una valla que es más realista. Digamos, que vas a tener el 5% de los votos válidos. Así era es. una valla muy alta. Pero tú lo que has hecho es abierto. La propuesta consiste en abrir la cancha, abrir el juego para que entren nuevos partidos, nuevas corrientes, porque es más fácil inscribir. Aunque de todos modos, ser militante requiere un nivel de compromiso mayor que simplemente una firma de adherencia, ¿no? Pero, va a ser en general más fácil, inscribir un partido. Pero ese partido, para permanecer, va a tener que pasar varias vallas. Entonces va a ser más fácil ingresar, pero mucho más difícil permanecer. Exacto. Entonces, Porque a mí me parece muy interesante, porque renueva la política y, por otro lado, pues con el otro sistema, con el sistema de las primarias abiertas y obligatorias, estás también dándole seriedad a la vida interna de los partidos. Estás involucrando a la gente en los partidos y no esperando que les llegue simplemente la cédula con una serie de nombres que no saben quiénes son. Ahora, sobre este tema hay bastante material. En abril pasado, el Jurado Nacional de Elecciones ha enviado al Congreso el proyecto de ley del Código Electoral. Así es. ¿No? Y que en el capítulo de elecciones internas más o menos recoge este sistema. Da la posibilidad que sean con las mismas características elecciones internas, no secretas, universales y obligatorias. Y obligatorias. Para todos los ciudadanos. Pueden optar para todos los ciudadanos o los militantes. Ahí difiere del proyecto. Eso es lo que hay ahora. Ahora hay un documento de trabajo interesante, ¿no? Es un documento de trabajo. Pero yo creo que a la hora que tú lo que pasa es que, por ejemplo, para que la condición de pasar la valla para continuar con tu inscripción sea conseguir una cantidad de votos, tienen que votar todos. Sí. Tienen que votar todos, ¿no? Y hay gente que dice, van a mandar a votar de un partido a otro para fastidiar. No, no es cierto, porque son simultáneas. Son elecciones simultáneas. Además sí pasará, pero pasará en el mismo porcentaje en que puedes mandar a inscribir militantes para fregar al partido del frente. Estarías restando votos a tu propio partido y eso podría en riesgo el llegar a esa valla de 1.5 que exige la ley para mantener la inscripción. Lo explicábamos la vez pasada de una manera sencilla. Ahora uno va a votar y te ofrecen, como cuando vas al restaurante, un menú. Entonces, si hay puro bagre, o si te ponen, no sé, te dicen que es corvina y en realidad es perico, ¿no? Te fregaste porque eso es lo que tienes para elegir. No hay más. Tienes que confiar en el chef y tienes que confiar en la carta. Hoy día, con este cambio, lo que haríamos todos sería participar en la construcción del menú. Esa es un poco la diferencia. Nosotros decidimos qué plato nos van a poner en el menú, por lo menos del partido al que nosotros decidimos que vamos a apoyar. El problema de este proyecto, con el cual estoy de acuerdo en elecciones internas universal y simultáneas, es el tema de la alternancia, que va a alterar el sentido de la votación. Claro. Ese es el único problema que en todo caso en el debate tendrá que salir. La alternancia es un tema complicado. Es un tema complicado, pero es una discusión mundial, ¿no? O sea, que no solo se está dando acá y que en otros países ya existe, además. Y sí, pues sí, va a alterar. Lo que pasa es que pero en la misma redacción del proyecto hay un contrasentido, pues, porque dice que se debe respetar el resultado de la votación interna y luego, cuando ya se tiene que inscribir ante el Jurado Nacional de Elecciones la lista, se tiene que hacer la alternancia. Ahora, pero con la cifra repartidora el día de hoy, una persona que sacó más votos en un Chiclayo que otra, no gana, pues no entra, ¿no? No, pero dentro de un distrito electoral sí. No necesariamente. Tú puedes haber quedado segundo, pero a tu partido le tocó por cifra repartidora y... no, el partido no entra, es otra cosa. Entonces se acabó y no agarraste tu curul, a pesar de haber sido el más votado de tu región, ¿no? El doctor García de la Onde nos mira con cara de que ahora nos decimos todo está mal. Lo que digo, abundando en eso, me parece interesante. Hay dos cosas más que no se han dicho, o tres. Una, que esto fue planteado por Hugo Sibina cuando fue presidente del jurado hace mucho tiempo. Lo reiteró Ticona mucho tiempo después y se zurraron en el proyecto. Esa es la verdad. No les interesó. Inclusive una congresista, cuyo nombre no recuerdo, hizo un trabajo y le dijeron eso va a ser un insumo, con lo cual se zurraron en lo que hizo ella. Eso fue muy grave. Hay dos cosas muy importantes para mí que no se han tocado. Una de ellas es que el voto debe ser, en mi opinión, voluntario. Y número dos, debe eliminarse el voto
preferencial, sí. En las elecciones generales. Así sí. es. Total. ¿Por qué? Porque ¿qué demostrar voluntario? Por lo menos yo he visto algunas cosas. El caciquismo. Por supuesto. El caciquismo. Se creen dueños de la Estoy de curul, acuerdo. ¿no? Hay Sí. que eliminarlo. Ahora, voy manejo, voluntario. El proyecto ya lo eliminó, ¿ah? El Sí. voto preferencial. En este ya está proyecto, eliminado. Ya, tú, perfecto. porque como tú participas como elector en la construcción de la lista, ya no tiene sentido Correcto. el voto preferencial. Estás ¿no? ejerciendo de alguna manera el voto Ahora, preferencial en las primarias. Exactamente. Primarias, ¿Y qué opinan Exactamente. ustedes sobre pero- el voto voluntario? O sea, vota el que quiere. Yo soy partidaria de todo lo que es voluntario. A mí las Yo obligaciones soy me parecen partidario, una pero eso va a ser gracia, pero- difícil aceptarlo por muchos, ¿ah? Sí, pero, Yo entiendo. pero creo que en un país como el nuestro todavía se Sí. puede prestar a mucha distorsión porque, no sé, pero sí me parece, por ejemplo, un horror que obliguemos a personas en la Amazonía a viajar 3 días en canoa para Así votar. es, Eso no tiene así ningún es. sentido, Así es, si no le vas a llevar el ánfora a su Así es, lugar, entonces así esa es. persona no debiera votar y se acabó la Así es. historia, ¿no? Facilitar en ese caso, ¿no? La votación. Pero con todo, yo siempre he pensado que las elecciones voluntarias son mejores que las obligatorias, pero no sé cuál es la data en el mundo. No sé si las democracias son más sólidas Bueno, o no con en elecciones Chile tenemos voluntarias. elecciones Bueno, voluntarias. en Europa Estados son Unidos, voluntarias. en Europa, en la mayoría de Pero los países. hay algo Pero más el argumento interesante. que se da en contra de las elecciones voluntarias es que la mayor parte, hay, digamos, una parte importante de la población peruana todavía, digamos, está en un nivel de desarrollo económico y social relativamente bajo y entonces no tiene ningún interés y no ejerce ciudadanía realmente. No, Porque además, con por el ejemplo, obligatorio tampoco, no sé ni por quién votan. No pagan impuestos, por ejemplo, Sí, ¿no? Entonces, sí. bueno, pagan impuestos en el IGB, ¿no? Pero Claro, no pagan claro. impuestos a la renta, digamos. Como los migrantes Entonces, en Estados Unidos. Entonces, la votación obligatoria es una manera de, digamos, de incluirla en la ciudadanía, en la responsabilidad del país. En fin, ese es el argumento que se usa, ¿no? Pero te voy a dar un dato que es interesante, que es sociológico, que es una cosa que yo leí hace un tiempo. Y es que se ha demostrado en los países que hay voto voluntario, normalmente vota entre el 50 y el 60%. Claro. Pero ese 60% refleja la tendencia general de todo el electorado. De acuerdo. Con lo cual estamos en las mismas. Ya. ¿Me explico? Sí, pues. Pero el otro problema es el que tú dices, crear una conciencia de participación, de voto, que es otro problema. Claro. Y bueno, además, digamos, no creo que el votar te vuelva más ciudadano, porque efectivamente el voto debería ser una consecuencia, no una causa. Claro, ¿no? Debería ser el final de una Si yo estoy, de una claro, formación de si yo ciudadano, participo ¿no? en la sociedad económicamente, pago mis impuestos, entonces yo exijo participar votando para elegir a mis autoridades porque van a administrar los impuestos que yo pago. Ese es el sentido, digamos, ¿no? Y fue Pero- muy interesante en Estados Unidos, por ejemplo, cuando se presenta Barack Obama, que de alguna manera reflejaba el ascenso de una minoría, ¿no? Así es. Así es. La votación se duplicó en ciertos sectores de la población. O sea, que quiere decir que cuando hay gente que le interesa reivindicar algo, va Sí, y vota. y vota. ¿no? Sí. Si siente que nada no le va a cambiar la vida, Sí, que da lo sí. mismo, no vota, pues, ¿no? Ahora, respecto del tema de la votación de la elección primaria y obligatoria que decida, digamos, el orden, decida quiénes van a ser los candidatos y el orden de ellos, de un partido, hay que ponerse también en el punto de vista de los partidos, digamos. Los partidos lo que están diciendo es, oiga, tenemos un sistema interno, hay una meritocracia interna, hay elecciones, hay personas que pasan de la Secretaría distrital a la provincial, a la general, y de pronto va a venir gente de afuera, va a decidir quiénes son nuestros candidatos sin respetar esa, digamos, esa carrera interna. No sé cuán cierto sea esto, digamos, ¿no? Pues ese es el argumento que he escuchado, ¿no? Pero ¿de qué ha servido esta Jaime, carrera? el ¿Qué ha proyecto... servido? ¿no? Pero quizás hay que, digamos, habría que estar dispuestos a buscar alguna clase de sistema más mixto. Más mixto. Una parte, por ejemplo, sea elegida por elección universal, una pequeña parte pueda ser puesta por, digamos, elecciones internas del partido, o que el partido pueda reservarse poner el orden en cierto número o en cierto porcentaje. Acuerdo, una cosa más algunas mixta. concesiones al partido. Al partido. A la cúpula del partido, en realidad, porque no estamos hablando del partido. Ahora, yo las no cúpulas sé. son las que están en contra, ¿no? Yo no Pero sé. Jaime, Sí. la ley, este proyecto de ley contempla solamente el 80% se va a elegir en elecciones No, pero internas. dentro de ese 80%. Y solamente Claro. pueden ser candidatos en listas, en elección individual,
los afiliados al partido con no menos de un año de antigüedad. Claro. Pero de tal manera que son los del partido que van a ser... pero ese candidatos. 20% de que te hablas no son militantes. No, son invitados. Son invitados. Ellos se quejan de que la gente del partido va a ser determinada por una elección de gente de afuera y no por ellos mismos. Entonces, no sé, hay que buscar alguna transacción, pero que se mantenga el principio de que haya participación obligatoria y general. Le temen además al tema no en grandes ciudades como Lima, sino lo que puede pasar en localidades más chicas, ¿no? Porque, claro, Lima tú no puedes manejar una votación tan grande, claro. Y yo no me imagino, no sé, en una votación universal, en el APRA, imaginemos que si hubiera reelección, que Mauricio Müller no esté en una lista, debe tener suficientes, ¿no? Sí. Suficientes militantes que estarían dispuestos a apoyar. Pero ¿qué pasa cuando estás en una localidad menor, ¿no es cierto? Y al hacer la lista, efectivamente la cosa es más manipulable, ¿no? Sí, yo me puedo traer pues a todos mis compadres para que voten por mí y, en fin, puede haber un tráfico de votos. Es el temor de los partidos, pero lo cierto es que ahorita la cosa no es muy distinta, ¿no? O sea, Patricia, en realidad el votante que no conozco, porque además te dicen esta gente ni siquiera conoce quiénes son los miembros del partido, quiénes son los candidatos, los precandidatos del partido. Si no conocen, van a votar en blanco, como votan ahora en el voto preferencial. ¿Quiénes votan en voto preferencial? Un 20% de la población, creo, nada más. No más. No. Y hasta menos, ¿eh? Y hasta menos. Eso lo mismo va a pasar acá, o vas a viciar el voto. ¿Por qué me obligan a votar por este partido? Un vicio, ¿no? Uno de los aspectos que sí es bastante discutible, que tiene que ver ya una vez armada la lista, que es importante, se ha planteado que se vote con la segunda vuelta presidencial. Sí. Y ahí sí creo que se están jugando una carta sumamente peligrosa, porque pueden terminar, porque vas a tener una lista donde aparecen un montón de partidos cuyos candidatos a la presidencia ya no existen, ¿no? Entonces, esas otras listas se van a ver perjudicadas, yo creo que sí. ¿Para qué votas por un partido que no tiene... Pero de eso se trata, digamos, lo que se estaría buscando ahí es reducir el número de partidos en el Congreso y que el presidente en la medida de una mayoría tenga mayoría. Pero lo vemos que es bipartidario. Vamos al bipartidismo, porque vas a votar básicamente por uno y otro. No necesariamente, como dijo el otro día Salvador de Solari, tiene toda razón, en Francia hay 8 partidos en el Congreso y tienen ese sistema, no solamente con la segunda vuelta, después de la segunda vuelta es la elección congresal. Ya con presidente elegido. Tienen 8 partidos en el Congreso, o sea que no necesariamente, pero sí vas a reducir un poco el número. Habrá pues 4 o 5 partidos en el Congreso, pero no necesariamente 2. Y si hubiera bipartidismo, ¿cuál es el problema? El bipartidismo te da estabilidad. No, a mí el bipartidismo no me fastidia. Lo que me pregunto es, ¿qué bipartidismo? Bueno, eso, dale pues confianza, ahí sí, dale confianza a la suerte del Perú, al destino del Perú. En Estados Unidos, ¿no? Que hay demócratas de izquierda, demócratas de derecha, republicanos de izquierda. Sí, claro, republicanos de izquierda, sí, es verdad. Nos falta un poco de madurez, pero yo sí creo que las reformas deben apuntar a llegar a esos niveles, ¿no? Aunque hay que decirlo, la dispersión y la dispersión le está ganando a los bipartidismos en el mundo. Es decir, miremos lo que pasa. La diversidad está yendo. Mira que no sé, porque también se están abriendo espacios nuevos para otras voces, ¿no? Bueno, pues por eso tú tienes un sistema de partidos con una barrera de ingreso baja. Con eso resuelves el problema de las nuevas corrientes. Pero sí tienes, y ese es el otro aspecto de esta reforma, creo, muy importante, que fortalecer la gobernabilidad, es decir, fortalecer la capacidad de gobernabilidad del Ejecutivo en relación al Congreso. Por ejemplo, esta medida de que para observar una ley, para insistir en una ley observada por el Ejecutivo, tengas necesidad de los 2/3 de los votos del Congreso. Esta reforma que se está planteando me parece fundamental. Y así es en todos los países de América Latina, en casi todos. No me parece fundamental. Vas a ser un presidente, un dictador, discúlpame. Porque a la larga el presidente obliga a sacar siempre la ley que le da la gana. Eso es en Estados Unidos. Eso es en Estados Unidos. No en todas. En todos los países de América Latina mando mañana la relación. En todos los países de América Latina. Mira, te voy a contar. A la hora de los lobos haces un presidente que es un dictador. Pero lo que pasa es que... Domingo, en este momento, cuando sobre todo con un Congreso unicameral que no tiene el contrapeso de un Senado, entonces el único contrapeso es el veto presidencial ante una ley populista, una ley inconveniente, una ley etcétera, ¿no es cierto? Entonces,
Si el veto presidencial es muy débil, como en el Perú, que solamente digamos, la insistencia se aprueba con el 50% de los votos nada más, entonces el presidente no tiene poder de veto. El presidente queda a expensas, o el país queda a expensas de las leyes populistas. Al contrario, quedamos a expensas del presidente que ejerce un veto permanente y se vuelve un dictadorcito. Pero así de simple. Domingo, está vetando leyes inconvenientes. Es bien raro, pero ojo, Domingo, es bien raro que el presidente observe leyes. En la mayoría de los casos las aprueba y las observadas en el Perú han sido unos mamarrachos de ley siempre unos mamarrachos de ley. El Tribunal Constitucional que ha anulado varias leyes. Cuidado. Pero en esta legislatura se han aprobado por insistencia cerca de 50 leyes y casi la mayoría tienen iniciativa en el gasto. Así es. Declaraciones del ministro populistas, de Economía. Estás dando la razón, exactamente. Pero el Congreso ejerce una dictadura populista que el presidente no puede controlar porque no tiene poder de veto. Disculpe, entonces tú tienes que darle poder de veto. El presidente no puede gastar, no le hace caso a la ley y punto. ¿Cuál es el problema? Una ley. Tú estás proponiendo que el presidente no aplique la ley. Eso es abiertamente inconstitucional, Domingo. Lo siento mucho. A ver, señores, acá la ley del tiempo la tengo que aplicar yo porque nos tenemos que ir a despedir este bloque porque ya está Diego Mancera con nosotros para hablar de economía, pero prometo habrá segundo round. De todas maneras, para que Domingo le conteste a Jaime Altado, queda en suspenso, puntos suspensivos, continuará, señores, muy divertido, muy entretenido y muy ilustrativo. Gracias por estar acá. Vamos contigo, Mancera, economista, y en un instante para contarnos por qué no crecemos nada. Disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Llame y separe su cita médica al 01748-1900, bostonmedical.la. Disfruta del Perú al máximo con el I Love Perú de Despegar. Aprovecha y recorre tu país con vuelos nacionales desde $37 ida y vuelta. Descubre lo bueno de viajar con el I Love Perú de Despegar. Despegar. Vivir viajando. Solo hay medicina general, pero no existen especialidades, y en Moliendo tampoco lo encontramos. Entonces, esto es de mucho beneficio para la gente de nuestro pueblo. Me parece muy bien que tía María se preocupe por la población. He venido para que vea mi ojito que no veo un poquito bien. Fue una iniciativa de tía María, me indicaron la idea de apoyar a la población y bueno, aquí estamos. Ya estamos atendiendo 120 pacientes en pediatría. Esperemos que sean más o menos unos 160. Y a las personas que no podemos por medios económicos, ¿qué más que tenemos acá los médicos a la mano? Hoy, todos andan en su mundo y siempre hay alguien que se pasa de la raya. Y otros que aún no saben cuál es su camino. Pero siempre hay una esperanza de ver un cambio. Es tiempo de fiestas y sabemos por qué chambeas. En Caja Arequipa queremos impulsar las buenas noticias. Saca tu crédito al toque para lo que más necesites y ayudarás a devolverle la sonrisa a más niños. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Llame y separe su cita médica al 01748-1900, bostonmedical.la. Como tantas veces, RPP Noticias presente en el debut de Perú en la Copa América 2019. Vamos a vivir el Perú-Venezuela. Hoy hacemos un homenaje de la partida de nuestro querido Daniel Peredo. Su voz sigue viva en RPP Noticias, acompañando a nuestra selección, Gino. Vamos a jugar en RPP Noticias, vamos a vivir. Final del primer tiempo, está ahí el partido. Está ahí. Se necesita cabeza, inteligencia, juego. Aquí en RPP Noticias, momento de presentar el comentario de Diego Rebagliati en RPP. Gracias, Cabezón. Se emociona escuchar a Daniel. Y en este homenaje que le estamos haciendo a Daniel Peredo, en este homenaje de RPP Noticias, queremos decir que la asociación que lleva su nombre tiene un objetivo. Y el objetivo es construir canchas de fútbol por todo el país. Una cancha más va a haber.
Y mientras el Perú mete goles en la Copa América y nuestro Congreso se pelea, nuestra economía no crece. No sé qué tiene que ver una cosa con la otra, pero Diego Macera de repente nos puede explicar qué está pasando. ¿Cuáles son las razones para este mes que ha sido malísimo en términos de crecimiento y este reajuste que tiene que hacer el MEF y bajarnos las expectativas? De 4.3 hemos bajado a 3.8, Diego. Depende de quién le preguntes, pero sí. O sea, 4 puntos y un poco más a 3 y punto y un poco menos, ¿no? El MEF empezó, bueno, gracias por la invitación. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bien, el MEF empezó y de hecho todavía sigue con la proyección oficial de 4.2 para este año. Y en general casi todos los analistas, los bancos, inversiones, proyectaban entre 4 y un poquito más en enero. En marzo se ajustó más a 3,5 y hoy día las últimas proyecciones están más cerca de 3 que 3,5. ¿Pueden llegar incluso a llegar a 2 y tanto? Macroconsult está con 2.9 ahorita, que creo que es la más la más baja del mercado. Pero bueno, estamos todavía en junio, hay espacio para seguir ajustando. ¿Qué tiene que pasar? ¿Por qué nos hemos ralentizado tanto? A ver, ha habido un desempeño malo de la inversión pública. Creo que todo el mundo sabía que cuando entran nuevos alcaldes, nuevos gobernadores regionales, la inversión pública cae. ¿Ya? Eso es un ciclo político clásico. Cada 4 años tú ves inversión pública, sube 3 años, nuevo periodo de alcaldes, baja. Ahora se ha hecho peor. Porque son nuevos. Pero a ver, ahí te hago una pregunta entre paréntesis. La última autoridad que hubo de la reconstrucción, en la persona con la que hablábamos, disculpen, se me olvidó su nombre, nos dijo que habían demorado tanto los proyectos para hacer las obras que en 2 años ya tenían todos los expedientes listos y que arrancaba esa inyección de dinero, así como un huaico de dinero para empezar a reconstruir. Entonces eso tampoco ha pasado. Eso no ha pasado. Tendría que haber ocurrido, digamos, ¿no? La reconstrucción del norte, digamos, va mejor de lo que iba en el 2018 y era esperable que fuera así. De hecho, desde el comienzo era en verdad una expectativa de repente desmedida pensar que el 2018 íbamos a tener una gran reconstrucción, porque la inversión pública no funciona así. La inversión pública se demora. Se demora. ¿No? Se demora y de ahí hay imputaciones de procesos y de ahí la Contraloría y de ahí el alcalde ya no. Entonces... Y con este cambio de autoridades, además, la cosa se pone peor, ¿no? Porque las prioridades a veces ya no son las mismas, el alcalde que empezó algo como lo había empezado el anterior ya no sigue, ya no continúa. Entonces, lo que hemos tenido el primer trimestre ha sido una inversión pública muy mala, con un mayo también muy malo. ¿Gobierno central también va mal o solo gobiernos regionales? Va mejor que va mejor. Ahora, sin ser espectacular, tienes un par de ministerios que no habían gastado ni un sol en inversión pública hasta hace unas semanas. Pero veamos, más importante que la pública en verdad es la privada. Porque, digamos, si pública pesa 1, privada pesa 5 en el PBI. ¿Qué está golpeando la privada? Mira, privada generalmente la dividimos en 2, ¿no? Minera y no minera. La minera va bien y la minera en realidad es, por lo menos en el corto plazo, resistente al movimiento político. Los precios internacionales están como deben estar, digamos, ¿no? Han bajado después con la guerra comercial. El cobre está como casi 20% más abajo desde hace un año. Pero... Digamos, lo importante, más allá de la inversión minera de este y del próximo año, que está más o menos comprometida y debería avanzar, es la inversión no minera, ¿no? Y inversión no minera, que es lo que te genera generalmente más empleo a la vena, ¿no? Ingresos, etcétera. Eso ya tenemos 3 trimestres consecutivos de caída, 9 meses consecutivos de caída, y eso sí no lo esperábamos. ¿Ya? Eso en realidad es el cambio grande, porque inversión pública nadie esperaba mucho este año. Más o menos se comporta iba a estar así. En cero e igual no pesa tanto como privada. ¿Ya? Privada sí esperábamos que crezca 7, quizá 8% este año, y los estimados ya se van ajustando a, digamos, algo quizá más cercano a 3. Viene un paquete de competitividad. ¿Ayudará? Sí. Yo creo que depende de qué tan ambicioso quiera ser el presidente. Ya se ha anunciado, creo que la CGTP ha anunciado un paro para acá pasado mañana, protestando por el capítulo laboral. Todavía no es público qué cosa va a querer ser el presidente. Creo que sí es una buena idea tener un plan de competitividad. Deberías tener un plan de competitividad, deberías tener un plan de infraestructura y deberías tener a los actores alineados para hacerlo. Porque aquí no es solamente el Ejecutivo, ¿no? El Ejecutivo va a necesitar del Congreso para aprobar algunas cosas del plan de competitividad. El Ejecutivo va a necesitar de los gobiernos
gobiernos regionales para avanzar algunos temas. Entonces, ahí la pregunta es, primero, ¿cuánta voluntad política le va a meter el Ejecutivo a esto? O sea, ¿cuánto de verdad se va a comprar los temas que son difíciles de comprarse? El laboral siendo uno de los más complicados. Y siendo un presidente tan sensible a las encuestas, además, ¿no? Qué pesado, porque va a estar pensando, esto me va a bajar un punto. Va a poner ahí el presidente en las cosas que es difícil comprarse, y luego, asumiendo que se las compra, ¿cómo va a convencer a los demás jugadores del tablero político de que se la compren con él? Hay una reforma política a largo plazo, que está bien, el presidente se ha comido ese pleito, pero no se siente una política a corto plazo sobre temas concretos, que son finalmente los que hacen que se mueva la rueda, ¿no? No a largo plazo, pero que lo que estamos viendo es un pésimo crecimiento mes a mes. Es esto ahora, ¿no? Si antes teníamos incapacidad para mirar el mañana, hoy ya no podemos ver ni siquiera el siguiente minuto. ¿Qué está pasando ahí, no? Yo estoy de acuerdo en que el presidente tiene que tener una visión